A lo mejor si a mí me mandan al mismo psiquiatra que mandaban antes a la gente trans para que determine si soy un hombre de verdad o no, a lo mejor yo no pasaba el examen y soy un hombre cis, pero soy maricón, pero tengo cierta pluma. Una cosa con la bisexualidad es que se le han intentado dar tantos significados estancos, pequeños, muy concretos, con unas estadísticas que cumplir y unas metas que cumplir, que muchísima gente se siente expulsada de la bisexualidad. Todo el rato jugamos en el terreno del enemigo, con las reglas del enemigo y sin herramientas porque las tiene el enemigo. El sistema capitalista nos chantajea. O sea, vais a estar en los márgenes porque no contribuís al sistema de producción mediante toda esta forma relacional heterosexista, etcétera. Entonces os ofrecemos cierta forma de entrar, pero claro, te compran este discurso, Lady Gaga Born This Way, yo he nacido así, y que muchas veces están más encaminados en intentar exculparse, yo he nacido así, no tengo culpa, pero para que veas, puedo amoldarme al sistema de relación pues heterosexual capitalista, solo que con un hombre, con una persona de mi mismo género, pero soy igual de productivo para el sistema. Puedo también casarme, puedo tener mi trabajo y mi pisito a las afueras y mi coche para llevar a mis hijos adoptados o ojalá no comprados. Ese activismo asimilacionista ha servido para que mucha gente acepte a muchas personas, gays y lesbianas sobre todo, pero también para dejar fuera y seguir discriminando a todas las personas que no querían amoldar su forma de ser y de vivir con la forma capitalista. Bienvenidos al tercer episodio del podcast No Obstante. Nuestro invitado de hoy es una de las voces más reconocidas y con mayor trayectoria del activismo LGBT en redes. Ha sacado muchísimos reels y vídeos de concienciación sobre las problemáticas que atraviesan al colectivo LGBT, siempre con una perspectiva de clase, siempre siendo muy crítico con las narrativas Born This Way y asimilacionistas y en general con el pinkwashing, es decir, con la forma en la que a menudo se intenta instrumentalizar y mercantilizar la lucha por los derechos LGBT. Tenemos aquí a Daniel Valero, más conocido como Tigrillo, muchos le conoceréis así. Y bueno, muchísimas gracias por habernos hecho un hueco y por estar hoy aquí con nosotros. Hola, no, muchas gracias a ti por invitarme, que ya sabes que me hace mucha ilusión y que me hayas descrito tan bonito. Estaba pensando, tantas cosas hago, de verdad. Muchísimas. Te quería decir, yo más que preguntas cerradas, ya me conoces, yo más que preguntas cerradas voy a intentar abrir bloques temáticos, es decir, pautas para que no olvidemos algunos de los temas que queremos abordar. Y bueno, en la mayoría de las entrevistas que te han estado haciendo en los últimos tiempos he visto cómo ahondas en tu proceso de autodescubrimiento sexual y afectivo y en cómo a día de hoy has elegido definirte con la etiqueta bisexual y yo entiendo que muchas veces debido a tus manerismos y tu expresión de género, ¿no? Al haber socializado como gay, por decirlo de alguna forma, esto puede generar, digamos, una cierta controversia o no necesariamente controversia, pero sí que puede despertar mucha curiosidad en la gente. Y bueno, yo no te voy a pedir que entres en detalles muy explícitos ni nada por el estilo para alimentar el morbo, pero para la gente que pueda no entender qué significa esto de ser maricón y que te gusten las mujeres, cuéntanos un poco cuál ha sido ese proceso y, en general, cuáles podrían haber sido los puntos de inflexión. Pues mira, es bastante curioso y bastante sencillo. Pero también es una reclamación pues, de esa figura del maricón bisexual, o sea, de la persona que, como tú has dicho, ha socializado fuera de una masculinidad hegemónica que se expresa de una manera que se puede entender como afeminada o como una masculinidad muy disidente, pero que al final tiene ese potencial para sentir atracción sexual o afectiva por personas de todo tipo de género, que es como definimos la bisexualidad. Entonces yo elijo ahora mismo utilizar esa etiqueta como también la utilicé pues, durante mucho tiempo de mi adolescencia. Yo al final, la primera vez que salí del armario, con 15, 16 años, lo hice como bisexual y me identifiqué ya durante un tiempo con esa etiqueta en su momento. Durante cierto tiempo, por muchas movidas que darían para un vídeo más entero, así que si quieres entro en detalle ahora después de esta primera parte. Como quieras. O sea, por muchísimos motivos, yo durante un tiempo me asumo como hombre gay. Y utilizo también todo el tiempo el término maricón, aunque también lo sigo reclamando porque creo que es algo más identitario y relacionado con mi forma de expresarme y con mi identidad que otra cosa. Pero yo, pues caigo en esa forma en la que se invisibiliza y se niega la bisexualidad y también me niego esa forma de poder etiquetarme así a mí mismo.
es algo que realmente es muy personal. O sea, de hecho me encanta que hayas utilizado el término, has elegido etiquetarte como bisexual porque definitivamente no elegimos la forma en la que socializamos, sentimos atracción o nos relacionamos afectivo-sexualmente, pero nuestra etiqueta identitaria sí la elegimos. Yo ahora mismo elijo etiquetarme como bisexual porque reconozco en mí ese potencial. Y es una decisión política también. Exactamente, exactamente. Yo ahora mismo quiero visibilizar esta realidad, además reconozco en mí ese potencial para sentir atracción, para relacionarme sexual y afectivamente con personas de todo tipo de géneros y bueno, pues también pues para como un zas en la boca a mí mismo ese que se reía hace unos años de los heteros los hombres que se decían heterosexuales pero estaban en Grindr buscando lío con tíos, porque yo realmente durante mucho tiempo he hecho lo mismo pero al revés, Claro. utilizando la etiqueta política de hombre gay, pero sin embargo sintiendo atracción e incluso teniendo líos esporádicos con mujeres, con personas de todo tipo de géneros. O sea que también es un poco, bueno, pues no sé, un zas a mí mismo, que siempre está bien. Bueno, yo te iba a hacer una pregunta a la que ya has respondido de alguna forma, ¿no? Porque yo te iba a preguntar si el hecho de haber socializado como marica o como gay, como hombre con cierta pluma o, digamos, una expresión más o menos amanerada, fue lo que te impedía articular, incluso para ti mismo, ¿no? Verbalizar para ti mismo, reconocer como atracción sexual la atracción que pudieras sentir hacia mujeres, pero bueno, me acabas de decir que no era tanto un tema de que no fueras capaz de identificarlo para tus adentros, sino que entendiste que a la hora de construir tu identidad también como figura pública, pues quizás suscitaba algún tipo de rechazo, o no rechazo necesariamente, pero quizás tú en ese momento pensaste que políticamente tenía más sentido autodenominarte gay, ¿no? Sí, totalmente. Más cuando estás de cara a la galería, estás de cara a muchísima gente, aunque ya me pasase antes de empezar a crear contenido también. Pero al final, mientras me estaba identificando como bisexual ya hace muchísimos años, recuerdo perfectamente las reacciones. Recuerdo pues, risas, burlas, recuerdo comentarios y recuerdo esa forma de asumir que si mayoritariamente también estaba empezando a relacionarme con hombres, claro, entonces ya había habido un cambio. Recuerdo con especial intensidad. Me reconocía como bisexual, pero durante varios años no tuve una pareja que fuera un hombre. Solo me relacionaba en este sentido un poco más duradero con mujeres. Cuando llegó esa primera pareja, por llamarla como tal, que era un hombre, de repente todos los comentarios eran como ves que al final ibas a girar, ves que al final ibas a tirar más por un lado que por otro, solo te estabas descubriendo, al final has acabado con un hombre. Y como llegaste a interiorizar eso. Y te lo acabas creyendo cuando en realidad, fíjate, el absurdo, porque precisamente la bisexualidad, una de las cosas que tienes es que puedes sentirte atraído por un hombre, sí, por cosas de la vida. O sea que no es que de repente yo hubiera hecho algo que cambiase la forma en la que yo tendría que considerarme. Sin embargo, pues acabas teniendo esa necesidad de, bueno, pues de amoldarte a lo que la gente te está comentando todo el rato, también porque es absolutamente agotador estar todo el rato peleando que no se te invisibilice de X forma. Al final, amoldarte de cierta forma, que bueno, del tema asimilacionismo me imagino que ya hablaremos sí. Ahora. Hablaremos. Esa forma de amoldarte al final te hace la vida mucho más cómoda. Y cuando puedes vivir relacionándote solo sexual y afectivamente con hombres, o porque te atraen en su mayoría, o porque lo asumes, o de la forma que sea, al final te quedas más cómodo ahí. Que es lo que yo creo que le pasa también a muchos hombres que son bisexuales pero que tienen pluma y que son muy maricas, porque lo he hablado con varios y es como sí, o sea, yo ahora mismo he vuelto a etiquetarme como bisexual políticamente, me decía un conocido hace poco, pero vaya, que sigo sin intentar ligar con una mujer en una discoteca absolutamente porque me parece una movida tremenda tener que explicarle a una chica que aunque me vea así de marica cantando una canción de Lady Gaga a pleno pulmón, puedo sentirme atraído por ella. Yo a esta persona le recomendé que salga más por el ambiente queer porque se le desmontan completamente las ideas de lo que la gente tiene preconcebida y lo que no, pero mayoritariamente pasan esas cosas. Sí. Yo justo el otro día con Puto Miquel, que fue con quien pudimos inaugurar este podcast, le dije, no, a mí, por ejemplo, siempre me habían atraído desde adolescente, siempre me había sentido atraída por hombres con pluma, por hombres amanerados o afeminados o como queramos llamarlo, pero claro, daba por sentado que yo no podría ser nunca objeto de deseo, de atracción. Entonces, claro, ni se me pasaba por la cabeza entrarle a ninguno. Y luego resulta que algún amigo que he tenido, pues, marica, sí que ha tenido interés en mí. Entonces, claro, de repente se te rompen todos esos esquemas que tú decías. A veces no es siquiera tanto un tema, que a veces sí. No es tanto una cuestión de que también las mujeres bisexuales, digamos,
tengamos muy enraizada pues esta imagen de que si vamos a estar con un hombre tiene que ser un hombre que se ajuste, ¿no?, a esos mandatos de la masculinidad viril, heterosexual. No solo es eso, que en algunos casos sí que puede tener bastante que ver con esa dificultad para ligar con mujeres teniendo pues una expresión más afeminada como hombre, sino que yo creo que es también porque nosotras damos por sentado que podemos estar invalidando a ese hombre, va a pensar que le estoy diciendo, tú lo que pasa es que no has conocido a una mujer de verdad, ¿sabes? Entonces tenemos tanto miedo igual de ser invasivas en ese sentido que ni se nos pasa por la cabeza, pero claro, yo ahora lo vivo de otra manera, porque como te comentaba, todos mis amigos hombres son bisexuales y es muy fuerte porque parece que yo estoy haciendo gatekeeping y no, porque la mitad de esos hombres ni siquiera habían salido del armario como bisexuales cuando yo les conocí. Yo pensaba que eran gay o hetero. Así que como tú me decías antes de empezar este podcast, parece que cada vez hay más hombres que están empezando a usar esa etiqueta y reivindicarla, ¿no? Total, y es que una cosa con la bisexualidad es que se le han intentado dar tantos significados estancos, pequeños, muy concretos, con unas estadísticas que cumplir y unas metas que cumplir, que muchísima gente se siente expulsada de la bisexualidad. O sea, según la Agencia de Derechos Europeos, solo un 8% de los hombres bisexuales salen completamente del armario y casi el 50% están cero fuera del armario. O sea, no se lo han contado absolutamente nadie. Hay muchísima más gente bisexual de la que parece. Lo que pasa es que o no lo dice o no llega a darse cuenta porque le hemos dado unos significados que expulsa a casi todo el mundo. O sea, si alguien te dice ser bisexual es que te gusten 50% tal y 50% tal, ¿quién entra dentro de esa definición? Absolutamente nadie. La gente es muy buena en matemáticas, pero... Y además está ese llamado, lo dijo la youtuber Verity Richie, no sé si la conoces, hizo un vídeo sobre esto que se llama el bicycle, que es como que puedes tener épocas en las que en las que tu atracción se orienta más hacia los hombres y épocas en las que se orienta más hacia las mujeres, y en esos momentos puedes pensar, ostras, ahora estoy hetero, ahora estoy lesbiana, ¿no? Y la verdad es que eso también puede resultar un poco confuso, sobre todo cuando, como tú dices, acabamos usando etiquetas tan rígidas, tan estancas, sí. Exacto, lo que tú comentabas, ¿no? Sí, y yo creo que precisamente lo interesante de la bisexualidad es que es la orientación sexual quizá que cuesta más meter dentro de una caja estanca, cuesta más delimitar, con lo cual también es más peligrosa para todo el sistema que se fundamenta en que nos comportamos con ciertos patrones concretos. Con la bisexualidad pasa mucho eso, que es que no está pensada para ser estanca, está pensada para ser fluida, para ser porosa, maleable, impura, si queremos utilizar esa palabra. Es una orientación sexual que demuestra que fluimos, que demuestra que no tenemos un destino premeditado desde el nacimiento, que va mucho en contra de los esencialismos de los que hemos hablado tanto y que también da mucho poder de decisión, que eso es una cosa que da mucho miedo, sobre todo cuando se trata de las mujeres en realidad. En plan, esta mujer tiene la opción de salir con hombres, le atraen los hombres, pero sin embargo decide a veces no hacerlo. Esa capacidad de dar decisión da mucho miedo a muchísima gente, con lo cual eso explica también gran parte de la bifobia, en este caso, de la que sufren las mujeres, que tiene unos niveles altísimos. Claro, y también históricamente se ha entendido la homosexualidad, el ser gay o el ser lesbiana, como ser una persona que asume el rol del sexo, género opuesto, ¿no? Claro. Con lo cual, al final, lo que acaba haciendo la bisexualidad es también desestabilizar ese binarismo de género. O sea, que en este sentido es como el no binarismo de las orientaciones. Y esa yo creo que también es una de las razones por las que genera el rechazo que genera. Claro, o sea, Judith Butler 101. O sea, tenemos que cumplir con esas 3 cajitas seguidas de identidad de género, orientación sexual y expresión de género. Tienen que coincidir de X manera. Y cuando a los hombres gays y a las mujeres lesbianas invierten de alguna forma ese orden, se le lleva al contrario para que lo cumplan igual, pero desde la perspectiva contraria. O sea, lo que tú acabas de decir. Bueno, vale, acepto a los hombres gays y a las mujeres lesbianas porque cumplen el mismo orden establecido, con lo cual pueden ser igual de productivos para el sistema que quiere que nos casemos, que tengamos un destino premeditado y que no nos movamos de él, etcétera, solo que de la forma contraria. Sin embargo, con la bisexualidad eso se torpedea completamente, porque es algo que se cambia, que es maleable y que no sigue un orden establecido. Yo, bueno, aquí podemos quizás entrar en cuestiones más peliagudas o más controvertidas incluso dentro del colectivo LGTB, pero creo que quizás no ha ayudado la proliferación de etiquetas que vienen a significar, que digamos que semánticamente vienen a querer decir lo mismo que
que la bisexualidad, ¿no? Entrando con pansexualidad, plurisexualidad, polisexualidad, porque eso al final también lo que hace es reescribir lo que significa bisexual, ¿no? Si me estás diciendo, no, es que voy a establecer que pansexual significa que puedes sentir atracción por cualquier persona independientemente de su expresión e identidad de género, de su genitalidad, dices, bueno, pero es que esto ya entra dentro de la bisexualidad, ¿no? Es decir, si dijéramos que son tipos de bisexualidad y lo organizáramos de esta manera, pues me parecería bien, porque es para ser quizás un poco más concretos. Pero creo que al final lo que hace esta proliferación identitaria, más que darnos herramientas para organizarnos y para, digamos, poner en común nuestras experiencias con personas que vivan experiencias similares a las nuestras y formas de violencia correctiva, ¿no? Parecidas, lo que hace precisamente es disgregar o separar a personas que han vivido lo mismo. En el caso de la pansexualidad estás viniendo a decir que entonces si eres bisexual no te puede atraer pues una persona trans, o que no te puede atraer una persona no binaria, o que no te puede atraer una mujer butch o un hombre afeminado, ¿no? Porque básicamente estás reescribiendo ese significado de bisexualidad. Yo entiendo que si entramos en cuestiones etimológicas dices, ya, pero es que está diciendo dos, pero bueno, sabemos que históricamente se ha usado para referirse, obviamente, una persona bisexual de hace 100 años no tenía problema en sentirse atraída, en poder sentirse atraída por alguien que no encajara en ese sistema sexogénero con lo que respecta la expresión de género, ¿no? Claro, o sea, con el debate pansexualidad-bisexualidad creo que ha tenido épocas muy oscuras en redes sociales y demás. Yo actualmente quiero decir que cualquier persona que simplemente presenta una disidencia en su orientación sexual, en su expresión de género, whatever, es una persona que va a sufrir cierta discriminación y opresión, y la recibo con los brazos abiertos para que sea mi hermana de colectivo y para querernos y protegernos mutuamente. Comprendo que la definición que se da actualmente de la pansexualidad, que es que no importa el género de la otra persona, es indiferente en el momento de la atracción, tiene un pequeño matiz diferente con la definición mayoritaria que es de la bisexualidad que utilizamos a día de hoy, que es la de Robin Knox, que es el potencial de sentir atracción hacia otras personas independientemente de su género, del mío y del resto, no necesariamente al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Esa definición, mientras no se toque, está todo bien. El problema viene cuando de ciertos campos pues han venido definiciones que eran excluyentes, por ejemplo, con las personas de género no binario, haciendo referencia a, bueno, es que bi significa dos, entonces tendrá que significar que le gustan hombre y mujer o lo que sea. Que eso ya es algo que tenemos, creo que, bastante superado. Aparte de que, como tú dices, la definición de bisexual ha variado muchísimo en el tiempo, igual que la de pansexual y la de todos los términos. De hecho, bisexual, la primera vez que se utilizó como sinónimo de lo que ahora conocemos como intersexual y lo que en aquel momento se llamaba hermafrodita. Pero los significados y las palabras cambian. Cuando nos dan el salario, no nos dan sal. El Partido Socialista Obrero Español, bueno, whatever. Entonces, creo que este debate está muy por esa gente que ha dado un significado excluyente a la bisexualidad para intentar justificar que existiesen otras definiciones de términos plurisexuales, por así decirlo. Yo quiero pensar que en la actualidad este debate está bastante más cerrado y bastante relajado. Yo abogo por el término bisexual porque creo que tiene un recorrido político muy poderoso que ayuda mucho a crear comunidad y que resume a más lo que yo siento, ese potencial que siento en mí para sentir atracción. Si alguna persona, por el motivo que sea, utiliza la definición de pansexual para esa misma persona, porque a lo mejor siente que ese matiz le representa un poco más, o porque ha encontrado comunidad en unas personas que también se definían como pansexuales y eso le ha salvado la vida, yo lo voy a respetar. Siempre que estemos de acuerdo en que el significado de la bisexualidad es inclusivo con las personas trans, con las personas de género no binario, y simplemente reconoce ese potencial para sentir la atracción independientemente del género. ¿Qué les dirías a aquellas personas que entienden la orientación sexual como algo natural, innato o biológicamente determinado? Porque, bueno, como sabrás, es algo bastante común entre personas LGTB que entienden que la única forma posible de validar esa identidad es naturalizarla, ¿no? Venir a decir que es algo que no podemos cambiar. También es un argumento que intenta blindarnos frente a las terapias de conversión. ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo contraargumentarías eso? Creo que durante muchísimos años, pues eso, hemos defendido nuestras orientaciones sexuales
de una forma que era más urgente que práctica, que era esa forma que tú dices de decir, claro, resistencia, ese esencialismo de decir, yo he nacido así, porque claro, anteriormente se nos consideraba criminales por tener esta orientación sexual. Entonces mucha gente hizo activismo diciendo, yo he nacido así, no tengo la culpa, tienes que respetarme, esencializándolo, lo cual también fue problemático porque se nos acabó considerando personas enfermas, pero bueno, a día de hoy ya no pasa, por suerte, en la mayoría del mundo. Entonces, durante mucho tiempo este activismo se hizo así de manera urgente, lo que dio pie a unos activismos que se siguen llevando a día de hoy, que son los asimilacionistas, los que siguen llevando por bandera pues este discurso, Lady Gaga Born This Way, yo he nacido así, y que muchas veces están más encaminados en intentar exculparse, yo he nacido así, no tengo culpa, pero para que veas, puedo amoldarme al sistema de relación pues cis heterosexual capitalista, solo que con un hombre, con una persona de mi mismo género, pero soy igual de productivo para el sistema. Puedo también casarme, puedo tener mi trabajo y mi pisito a las afueras y mi coche para llevar a mis hijos adoptados o ojalá no comprados. Puedo hacer exactamente lo mismo que una pareja cis heterosexual. Claro. Y ese activismo asimilacionista ha servido para que mucha gente acepte a muchas personas, gays y lesbianas sobre todo, pero también para dejar fuera y seguir discriminando a todas las personas que no querían amoldar su forma de ser y de vivir con la forma capitalista de llevar tu relación, que nos considera elementos de producción más que seres humanos que viven para vivir y no para producir, no para tener hijos que paguen las pensiones en el futuro si es que vayamos a tener, y para que produzcan soldados para el ejército y para que produzcan etcétera, etcétera. Creo que evitar esos esencialismos y reconocer que nuestra orientación sexual al final son términos que nos hemos inventado nosotros los humanos y que depende de la cultura y de la historia han significado cosas distintas, y que en Grecia había millones de orgías entre hombres y no dejaban entrar a las mujeres, y que en Roma representaban ciertas relaciones de poder pero no necesariamente tal, que se han entendido siempre de forma distinta y también dependen de cómo socialices y que pueden fluir con el tiempo. Es necesario para entender que no tenemos un destino predeterminado y que podemos ser libres y podemos vivir con la forma en la que estamos viviendo y podemos fluir y podemos no dedicarnos a producir y podemos ser trans o ser bisexuales, que son cosas que no entran dentro de esa esencialización. Las personas bisexuales no tenemos un destino premeditado de con quién vamos a acabar nuestros días produciendo. Eso da mucho miedo. Y eso hace que también recibamos violencias no solo de fuera del colectivo, sino de dentro. Porque hay muchos hombres gays y lesbianas que dicen, no, yo he conseguido que me respeten porque les he convencido de que soy igual que un heterosexual, solo que al contrario. Y de que simplemente, pues este es mi destino y voy a producir igual. Y ahora tú, bisexual, promiscuo, vicioso, que te da igual una cosa que otra y que no sirves para tener una relación monógama, vas a destrozar esta imagen que hemos formado del colectivo LGTBI. Pues hay que destrozar esa imagen del colectivo LGTBI y hay que reconstruirla de nuevo para hacer un activismo que sea radical y que nos haga libres y no esclavos del mismo sistema que también esclaviza a todo el mundo, cis heterosexuales también. Claro, y te iba a decir, al final es como una extensión de esas políticas de la respetabilidad, ¿no? Es casi algo análogo a cuando se dice, no, claro, hemos conseguido que nos respeten como mujeres y tú ahora no te estás respetando porque te estás cosificando en redes, lo que sea. Que luego podemos entrar a problematizar porque sentimos la necesidad, ¿no? de exhibirnos más o menos, pero al final muchas veces las críticas que se hacen a plataformas como OnlyFans, que yo también problematizo muchísimo, a veces se hacen desde un lugar bastante reaccionario, ¿no? Porque nos están diciendo, ostras, es que por tu culpa no van a respetar a las mujeres, ¿no? Y a veces veo como remanentes de esa clase de discursos también cuando se habla de poder ser un gay que no tiene pluma, que no hace ostentación de su orientación, que no se le note mucho, ¿no? Es decir, que quede, digamos, su orientación restringida al dormitorio, pero que no moleste. Entonces también veo mucho de eso en este tipo de discursos asimilacionistas de los que tú estabas hablando. Exactamente. Hay que romper con las políticas de la respetabilidad y de lo que es respetable para el sistema cis heterosexual, cis heterosexista capitalista. Yo soy muy fan de decir, en vez de dirigir el activismo bisexual a decir, no tenemos por qué ser promiscuos, tal, a decir, ¿y qué pasa con la promiscuidad? ¿Por qué es negativa? ¿Por qué te da tanto miedo cuando no hay un uso de la otra persona, entre muchísimas comillas, y cuando hay conversación y cuando
es una cosa consentida. ¿Por qué te da tanto miedo la promiscuidad? No, es que no sirven para el matrimonio ni para relaciones monógamas, tienen que liarse con... ¿Y qué pasa con romper la monogamia y la obligación de esa monogamia impuesta? ¿Y qué pasa con que no seamos personas que tienen que estar atadas a simplemente, no, tienes que tener una relación con una sola persona para tener hijos, para que vuestra relación sea útil para el sistema? Y que todo lo que hagamos y cómo follemos y cómo nos relacionemos y cómo queramos esté atado a qué produce más o menos. Y si dicen que es que la bisexualidad, ay, es que es una fase hasta que descubres lo que te toca de verdad. ¿Y qué orientación no es una fase potencialmente? O sea, creo que es el momento de darle en los activismos bisexuales, como ya han señalado muchísimas autoras, que le demos la vuelta a todo este argumentario de la forma en la que las personas bisexuales han intentado que se las respete bajo los parámetros del sistema cis heterosexista, y ya es hora de dirigir nuestro activismo a romper esos parámetros. Sobre esto que decías, yo, sobre todo durante mi adolescencia, pero a lo largo de mi vida, siempre me he situado en algo que se suele denominar espectro asexual o gris asexual, en el sentido de que siempre he sentido atracción con muy poca frecuencia o de baja intensidad en general. Entonces yo recuerdo que hubo un momento en el que me hice como esa pregunta, ¿no? Sopesé si tenía sentido que usara la etiqueta bisexual, porque efectivamente, a pesar de sentir atracción con poca frecuencia y hacia pocas personas, esas personas hacia las que se orientaba mi deseo podían tener expresiones de género, podían tener genitalidades, caracteres sexuales muy diversos. Y luego me di cuenta de que, oye, ¿por qué me molesta que la gente pueda prejuzgarme y pueda pensar que lo que quiero decir con bisexual es que me gusta a todo el mundo, me atraen todos los hombres y todas las mujeres? Pues que lo piensen, ¿sabes? Fue también una decisión política en este sentido. Dije, bueno, pues igual me van a juzgar desde esa sexofobia, desde esa putofobia, pues que me juzguen. Es decir, también fue en ese sentido una decisión política, porque de decir, no, pero es que si no yo voy a estar, si tengo que decir, no, pero yo no soy como los otros bisexuales que son unos viciosos, no, yo me enamoro de las personas. Dije, no, es que si voy a acabar reproduciendo ese discurso de la respetabilidad, de no, yo me desmarco de los demás bisexuales que son unos viciosos. No, que si quieren pensar que soy una viciosa, si quieren pensar que en una relación voy a poner los cuernos, yo sé que no es verdad, yo sé cómo funciono. Si te vas a quedar con eso porque yo use la etiqueta bisexual, pues mira, más ganas me dan todavía de reivindicar esta etiqueta históricamente vilipendiada y criminalizada y estigmatizada, ¿sabes? Sí. Entonces fue esa decisión. Y que cuando lo perpetuamos, al final, esa forma de amoldarnos a la respetabilidad del sistema cis heterosexista, al final echamos mierda sobre el resto de personas de nuestro propio colectivo que no quieren seguir X formas de amoldarse a ese sistema. Si yo intento convencer a todo el mundo de que por ser bisexual no soy un promiscuo y un guarro y etcétera, etcétera, al final lo que hago es aumentar esa sexofobia, esa putofobia, ese slut-shaming constante a personas que a lo mejor tienen relaciones sexuales de una forma mucho menos normativa de la que lo tengo yo, o de forma mucho más habitual o más constante, o como les dé la gana, que al final, repetimos, mientras exista un consentimiento, ¿qué problema hay? Entonces yo creo que tenemos que, o sea, incluso si no eres una persona promiscua, yo no me considero una persona especialmente promiscua, sin embargo, si me llaman guarro promiscuo, digo, bueno, vale, pues porque vale. Si te parece bien, es que no me parece... Que le das a todo, pues claro. Vale, sí. O sea, creo que es similar a la reapropiación de cuando te hablan en femenino por maricón, ay, guapa, tal, y ahora los maricones hablamos muchas veces en femenino entre nosotros cuando estamos conversando, porque creo que hemos llegado al punto en el cual no nos ofende que se nos compare con una mujer, porque no consideramos ofensivo ni malo que ser mujer. Entonces creo que tenemos que seguir el mismo camino en cuanto se habla de la promiscuidad. No me parece ser promiscuo, no quiero culpabilizar a ninguna de mis hermanas que mantiene relaciones de forma menos normativa o como le dé la gana, así que yo no me voy a ofender. Si me quiere llamar guarro, promiscuo, etcétera, como ya está haciendo medio Twitter en estos mismos instantes y de todo el rato, porque es curioso, y esto sí también lo quiero decir, a casi ninguna otra orientación sexual, o al menos no a los hombres gays, ni a las mujeres lesbianas, ni a las personas heterosexuales, se les niega su propia orientación sexual de forma constante y se tiene que justificar de forma constante, aunque parezca una obviedad, quiero decirlo, como a las personas bisexuales. Si Pablo Alborán sale del armario como hombre gay en un vídeo, nadie va a ir a decir... mentiroso, lo haces para vender más discos, lo haces para estar en el candelero, todo el mundo dice, ya, sí se le veía, evidentemente, y esta forma de tal. Sin embargo, si alguien sale del armario como bisexual, pues todo es, pues, esa misma forma de llamar la atención, es que quiere llamar la atención, como si tuviéramos 14 años, y si tuviéramos ese mismo argumentario.
ya no sabe qué decir, es que quieres llamar la atención, es que, bueno, a mí me hace mucha gracia. Yo siempre digo que ahora me identifico como bisexual porque después de 10 años como vegetariano ya no llamaba la atención de la misma manera. Entonces necesitaba una forma nueva. Pero me hace muchísima gracia esa forma de negar nuestra identidad, y uno de los motivos es porque muchísima gente de la que dice esto, y esto puede sonar no, el que es homófobo es porque en realidad es gay interno, prometo que no es eso, pero muchísima gente puede tener esa misma potencialidad de sentir atracción por cualquier tipo de género. Hay muchísima más gente bisexual de la que se reconoce como tal. Sencillamente, mucha gente interpreta que no es bisexual porque a lo mejor le atrae muchísima más gente de su propio género o del género contrario que al contrario, o se ha convencido de que no, o no ha socializado de esa manera. Sin embargo, por ejemplo, uno de los comentarios que yo leí en mi vídeo de cuando lo subí, en plan, bueno, que te comas 1500 pollas y un coño no te hace bisexual. Y hombre, pues a no ser que ese coño sea de un hombre trans, un poco yo creo que sí. Un poco sí. Bueno, ya lo dicho. Sí, si yo quiero identificarme como ello. Claro, no. Pero sí, por supuesto. Si yo quiero identificarme como ello, pero tengo ese potencial de sentir atracción por personas de todo género, tengo ese interés y esa forma de relacionarme sexualmente con personas de todo tipo de género, por mucho que, evidentemente, y esto no creo que a nadie le haga falta que yo se lo aclare, te voy a negar que seas gay si tú te autoafirmas como gay en este caso. Y exactamente. Y si de repente me lío con 2 chicas y me quiero seguir identificando como hombre gay, pues sabré yo qué es lo que siento en medio, porque al final es que las prácticas no hacen la orientación sexual. O sea, yo me puedo haber acostado con una mujer y resulta que lo he hecho por experimentar y que no lo he disfrutado, y seguir identificándome como hombre gay si quiero. A lo mejor podría no haberme acostado nunca con una mujer y aún así seguir identificándome como bisexual, porque reconozco en mí ese potencial. La cosa es que es algo interno y político. Es una decisión, como bien hemos dicho al principio, y es algo que depende de cada persona, y no entiendo el motivo de ponerlo en duda, al mismo tiempo que también me da igual, porque quiero decirle a todo el mundo en Twitter que yo follo con la misma gente, independientemente de lo que opinéis vosotros. Muchas gracias. Pero que es curioso cuanto menos. Volviendo ahora un momento a lo que estábamos comentando sobre los discursos que quieren naturalizar la orientación sexual, a veces el argumento que usan es, no, claro, porque es que la expresión de género es un constructo cultural, ¿no? Pero claro, el dimorfismo sexual, los caracteres sexuales existen, están, digamos, en la naturaleza, no tienen tanto que ver con una mediación cultural, pero claro, yo ahí les digo, es que muchas veces, por no decir la mayoría de las veces, la orientación no tiene tanto que ver con los caracteres sexuales en sí, o no exclusivamente, o no principalmente, y esto lo vemos, por ejemplo, en muchos hombres heterosexuales que parece que hacia lo que sienten atracción no es tanto hacia los caracteres sexuales, sino hacia los marcadores culturales de la feminidad. Un ejemplo que podría poner es el de un streamer que se identifica como travesti y crossdresser. En principio, no sé si a día de hoy ha empezado a hormonarse, pero durante un año o así estuvo haciendo pues travestismo sin hormonarse, simplemente pues se depilaba, se maquillaba, se dejó el pelo largo y se puso un push-up. ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que puede hacer la streamer cis media? No hay mucha diferencia, ¿verdad? Y sin embargo, muchos hombres que veían su contenido decían, hostia, es que me pone muchísimo. Dices, bueno, pues entonces igual no estamos hablando tanto de caracteres sexuales ni siquiera secundarios, ya primarios todavía menos, sino que estamos hablando muchas veces de marcadores de la feminidad, ¿no? Y luego resulta que no te atrae una mujer butch, que claro que tiene los caracteres sexuales típicos de hembra humana, y ahí no estás sintiendo esa atracción. ¿Por qué? Porque en realidad, pues tú lo que sientes es una atracción hacia una referencia de lo que son las mujeres, de lo que es la feminidad, que está muy pornificada, que está muy mediada por un imaginario concreto. Entonces, claro, al final, ¿cómo vamos a hacer esa distinción si no la estamos haciendo con la expresión de género? ¿Por qué hacer? O sea, entiendo de dónde viene ese tipo de discurso, porque entonces parece que le vas a decir a una lesbiana, tú lo que pasa es que no has conocido. Por supuesto no estás diciendo eso, ¿no? Pero sí que me parece interesante que empecemos un poco a cuestionar también en muchos casos cómo se está orientando esa atracción y también cómo la idea que tenemos de lo que es un hombre y una mujer también está muy, muy mediada por eso, por esos referentes culturales, ¿no? Por esos arquetipos. Totalmente. Al final, si las orientaciones, o sea, si las identidades de género, si el género en sí es algo social, cultural, que depende de 1000 contextos históricos, al final, si todo eso es social y es cultural,
la orientación sexual también. Porque nosotros nos hemos inventado qué es un hombre y qué es una mujer, o qué es una persona de género no binario. Entonces, la orientación sexual también se sostiene sobre esos mismos parámetros. Es también social y cultural y basada en esos atributos que hemos atribuido a qué es un hombre o qué es una mujer, qué es lo que sea. Y yo entiendo que muchos de estos discursos dan mucho miedo porque mucha gente teme que se les pueda dar la vuelta de forma radical para atacarnos. En las terapias de conversión. Exacto. Exactamente. Creo que es una de las mayorías de las críticas que se hace a mi discurso cuando lo llevo más al antiesencialismo, que es, o sea, lo que estás diciendo es que las terapias de conversión funcionan. Y yo lo que estoy diciendo, voy a citar a Cristo Casas, el autor de Maricas Malas, que es maravilloso, Sí. es que el pensamiento no tiene que estar en si funciona la terapia de conversión o no. Tiene que estar en por qué le harías una terapia de conversión a alguien. O sea, lo tenemos que evitar, que funcione o no, es lo de menos. Porque al fin y al cabo, ¿qué es que funcione una terapia de conversión? O sea, por supuesto que una persona puede pasar por esas torturas de conversión y dejar de sentir atracción hacia su mismo género. ¿Por qué? Porque se lo han impuesto tanto que ha desarrollado un miedo, que ha desarrollado un bloqueo, lo que sea. Pero sí, o sea, la orientación sexual tiene muchísimos factores sociales y culturales, y por supuesto que es fluida, y por supuesto que cambia con el tiempo, y por supuesto que podemos ir autodescubriéndola. O sea, no es casualidad que las personas cada año que pasa se identifiquen más y más abiertamente como personas LGTBI según las estadísticas. ¿Eso por qué va a ser? ¿Por un factor biológico? ¿El agua de repente está más contaminada y cada vez la generación Z se identifica más como bisexual, como pasa en Estados Unidos, que un 20 y pico % de la generación Z se identifica como LGTBI y el 20% de las mujeres de la generación Z como bisexuales, cuando hace 4 años era solo a lo mejor un 12%? Eso no es porque existan factores biológicos o porque estemos comiendo un pollo con no sé cuántas hormonas, como dijo, que no me acuerdo quién fue ahora mismo, pero fue un vídeo muy gracioso. O sea, eso es porque realmente existen 1000 factores sociales y culturales que están cambiando mucho. La representación hace que veas antes factores que cuadran en ti que antes no hilabas, o que lo naturalices más, o que no tengas un miedo interiorizado a probar, o que no tengas un miedo interiorizado a identificarte como tal porque sabes que vas a sufrir X violencia. Todo eso es social y cultural. Por supuesto que da mucho miedo reconocerlo así porque durante años nuestro activismo se ha basado en decir yo he nacido así que no puedes cambiarme, así que me tienes que respetar sí o sí. Pero es social y cultural en muchísimos sentidos. Y eso no significa que las terapias de conversión tengan sentido hacerlas de repente. ¿Por qué le vas a hacer una terapia de conversión a nadie? Imagínate que de repente dicen sí, pues las terapias de conversión funcionan. ¿Eso significa que tenemos que aceptar que se le hagan a la gente? ¿Para qué? Claro, no, y además también las terapias de conversión lo que vienen a decir es podemos conseguir, por ejemplo, que un hombre que experimenta deseo hacia otros hombres deje de experimentar ese deseo y que además sea de forma voluntaria, de un día para otro, ¿no? Cuando nosotros realmente al intentar desnaturalizar lo que entendemos por orientación sexual como algo tan estanco, tan rígido y tan estático, no estamos diciendo eso, lo que estamos diciendo es igual este hombre que se autodenomina gay en algún momento puede llegar a sentir atracción hacia una mujer. Y ni siquiera estamos diciendo debería hacerlo, porque yo creo que esa es también un poco la trampa, ¿no? Que puede parecer que yo le estoy diciendo a una mujer lesbiana que toda su vida solo ha sentido atracción hacia sujetos que tengan ciertos caracteres sexuales secundarios, yo no le estoy diciendo, oye, tú te tienes que sentir atraída por toda persona que encarne una cierta feminidad. Es decir, depende, o sea, yo no estoy diciendo que tengas que hacer absolutamente nada. Lo que estaba hablando, por ejemplo, y creo que esto pasa más con la heterosexualidad masculina. De hecho, fíjate que he puesto ese ejemplo, porque fíjate que muchos hombres heterosexuales sí que parece que sienten rechazo hacia mujeres con vello, mujeres que no encajan en un canon muy, muy, muy restrictivo, muy eurocéntrico, que a la mínima... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces también por eso he puesto ese ejemplo y no el de las lesbianas. Porque sí que creo que, por ejemplo, en el caso de los hombres heterosexuales, sí que su deseo se articula, se construye muy de acuerdo a, digamos, o se orienta hacia una imagen de lo que es una mujer como muchísimo más pornificada que en el caso de muchas mujeres sáficas. Entonces, por eso ponía ese ejemplo, porque me parecía bastante ilustrativo. Pero, por supuesto, yo no te estoy diciendo, no, tú, aunque digas que eres lesbiana, algún día te va... Yo, de verdad, no te estoy diciendo que tengas que hacer absolutamente nada. Simplemente creo que de la misma forma que podemos desnaturalizar el género, y no significa eso que no exista o que tú de un día para otro, o sea, no estamos comprando un discurso voluntarista. Lo decía Judith Butler en Critically Queer, decía,
No estamos diciendo en ningún momento que tú puedas de repente salirte del género como si no te hubiera constituido de alguna forma y decir, voy a elegir que hoy soy tal como quien elige la ropa que se va a poner ese día, porque al final tú no puedes existir como sujeto que ya está generizado y que solo ha llegado a ser inteligible para sí mismo y que solo ha llegado a relacionarse con el mundo desde el género, de repente decir no. Pero sí que puedes llevar a cabo, pues, ciertos, por ejemplo, puedes parodiar, como con el caso de lo bimbo, de lo drag, puedes parodiar, puedes salirte de lo que se espera de ti a pesar de la violencia correctiva que vas a sufrir, ¿no? O sea, en ningún momento está diciendo que de repente, porque yo, por ejemplo, ahora diga tal, ya no vaya a sufrir discriminación en el trabajo porque se me lee como una persona que se puede quedar embarazada. Yo creo que la gente salta a conclusiones que no son lo que estamos diciendo. Totalmente. O sea, la simplificación también de los discursos que han hecho mucho daño, que por cierto en esta época parece que todo tiene que ser blanco o negro y que se pueda explicar en 15 segundos, eso es muy peligroso, pero totalmente. Y yo lo estaba pensando que con el ejemplo que has puesto de los hombres heterosexuales, como si uno de los mayores factores a la hora de sentir atracción afectiva y sexual por parte de los hombres heterosexuales no fuera el poder. Claro, total. O sea, hay algo más social en cuanto a la forma de entender lo que el poder. O sea, te atrae lo que puedes poseer, sobre lo que puedes tener autoridad y lo que te construye a ti identitariamente como hombre cis heterosexual. Y bueno, como hombre cis heterosexual y como todo tipo, igual que el llamado y criticado culto al cuerpo dentro del mundo gay, entre muchísimas comillas, que al final tiene una forma de intentar compensar tu orientación sexual disidente y la opresión que has sentido durante mucho tiempo mediante las conquistas sexuales y mediante lo que significa y construye tu masculinidad, el hecho de sentirte atraído y conseguir conquistar a ciertos tipos de hombres. O sea, si puedo conquistar a este hombre musculado, masculino, sin pluma, etcétera, etcétera. Eso me valida. Eso me valida, eso me construye. O sea, construimos nuestra identidad también en la forma en la que nos relacionamos sexual y afectivamente también, que lo dice Brigitte Vasallo. Que esto también, y volviendo a hilar con la bisexualidad, es problemático. La forma en la que se nos constituye la identidad incluye también cómo se nos entiende a nivel sentimental monógamo. O sea, la persona con la que yo me relaciono no es una persona con la que yo quedo, con la que lo que sea. Es una persona que me construye, que me identifica. O sea, se me ocurre, por decir algún ejemplo así tonto, una amiga mía que se llama Claudia G. Remoneo comentaba sobre un par de señoras mayores que estaban hablando sobre otra señora mayor que era viuda y dijeron, ella es sola, no ella está sola. No ella es viuda, ella es sola. O sea, su identidad gira alrededor de que no tiene marido. Eso la identifica también. Pues pasa también, por ejemplo, con las personas bisexuales, por ejemplo. Al final se nos entiende dependiendo de con quién nos estamos relacionando sexual y afectivamente. Tu activismo LGBT, como decíamos, tiene también un marcado cariz de clase y bueno, esto se ha notado también con esta diatriba anti-asimilación. Sí, es porque soy pobre. Tan elocuente y tan concisa y tan clara, ¿no? Que has compartido antes. Pero yo te quería decir, o sea, tú entiendes, ¿no? Que este consumo entendido como liberación y afírmate comprando estos productos, ¿no? Y mira qué inclusivos somos, que aceptamos tu dinero gay del capitalismo, pues evidentemente, ¿no? Y el pinkwashing, que ahora lo hemos visto también con el intento de blanquear un genocidio en el caso de Israel, porque sabemos que, bueno, muchos maricas, porque iba a decir homosexuales, pero realmente yo creo que se asocia más a lo marica, ¿no? Sí. Muchos maricas pues tienen ese apego identitario de alguna forma con Eurovisión, es como casi un día del orgullo 2.0. Sí, total. Y han aprovechado esto para intentar blanquear un genocidio. ¿Cómo crees que podemos, desde el colectivo LGBT, hacer frente a ese pinkwashing, a esa cultura de la respetabilidad, a ese asimilacionismo, a esa homonormatividad de la que estabas hablando antes? ¿Cómo crees que podemos hacerle frente y romper un poco con esa forma en la que intentan instrumentalizarnos para vender productos y demás? Creo que es complicado. Voy a intentar romper una lanza a favor de toda la gente que cae en esas herramientas de pinkwashing y de homonacionalismo. Romper una lanza flojito, tampoco nos pasemos. O sea, podemos elegir hacer ciertas cosas, tenemos cierto poder de decisión, pero es verdad que todo el rato jugamos en el terreno del enemigo, con las reglas del enemigo y sin herramientas porque las tiene el enemigo. Es muy complicado escapar de eso. Dentro de eso, evidentemente,
el sistema capitalista nos chantajea. O sea, vais a estar en los márgenes, vais a estar sin posibilidades de hacer una vida, de tener cierto bienestar, de tener cierta comodidad, porque no contribuís al sistema de producción mediante toda esta forma relacional heterosexista, etcétera. Entonces os ofrecemos cierta forma de entrar, pero claro, te compran en ese sentido. Claro. De ahí esto, pues todo lo que hemos hablado del homonacionalismo también, ¿no? Esta forma que tienen también muchos gobiernos de decir, vale, te dejo formar parte de mi sistema, si a cambio me dejas utilizar tu imagen para ocultar pues esta cosa que estoy escondiendo, pues este genocidio que estoy cometiendo por lo que sea. Y es evidentemente muy complicado. Muchas veces entiendo que hay personas que lo intentan hacer por supervivencia, y al final solo luchan las personas que no tienen esa posibilidad de supervivencia. Por ejemplo, una persona de género no binario, de aspecto no y expresión no normativa, a lo mejor racializada, de clase obrera, que no tiene el dinero para comprarse ese acceso. Esa persona, haga lo que haga, por mucho que intente amoldarse, por mucho que compre el discurso capitalista, no va a ser aceptada porque sea como sea, es que no sirve para producir en esta forma. Entonces, yo creo que tenemos que echar la vista más a todas esas personas que se están quedando fuera del sistema antes de vender nuestra visibilidad y nuestro favor a ese mismo sistema. Yo creo que es complicado, evidentemente, porque claro que vives muy tranquilito cuando tienes tu buen trabajo, tu aspecto normativo que día a día no te descubre mucho como persona queer, y disfrutas de tu festival de Eurovisión alrededor de 37.000 otros maricones calvos. Perdón por eso. Pero creo que dentro de eso, con todo el cariño de mi vida a mis calvos, de verdad, no pasa nada. O sea, sois gente fantástica, os amo mis calvas de mi corazón. Pero creo que hay que echar la vista en lo que tenemos alrededor, a ver a quién estamos dejando fuera para que nos abran a nosotros un poquito la puerta y hacer un llamamiento a ese sentimiento de empatía que yo quiero pensar que es el sentimiento más poderoso que tenemos. Estamos asistiendo también ahora pues iba a decir resurgimiento, pero más bien la emergencia de discursos anticapitalistas y comunistas muy economicistas, conservadores de género, ¿no? Que nos vienen a decir, no, es que estáis aquí distrayendo a la clase trabajadora con cuestiones triviales y estrictamente simbólicas, ¿no? Como la identidad sexoafectiva, como la identidad de género, ¿no? Como si todas estas cuestiones, a pesar de pertenecer de alguna forma a la esfera de lo simbólico, al final no afectaran de forma decisiva a las condiciones materiales, ¿no? de vida de la gente. Y yo te quería decir, ¿cómo podemos hacer frente a este tipo de discursos que, como hacemos nosotras ahora, critican este pinkwashing, pero en vez de decir, oye, no, se está intentando instrumentalizar a un colectivo diverso y precarizado, porque al final la mayoría de personas de este mundo son de clase trabajadora. Sí. O sea, no solo las personas LGBT, sino la mayoría somos de clase trabajadora. Y al final es precisamente una de las herramientas de división de esa clase trabajadora, y lo que a veces dificulta que se tejan esas redes de solidaridad es precisamente la LGTB-fobia. Es lo que hace que muchas personas LGTB quizás no estén militando en organizaciones sindicales y en marxistas, ¿no? Entonces, ¿tú qué les dirías a quienes vienen a decir que somos un invento burgués, como si el modelo de masculinidad viril, desensualizada, no le fuera perfectamente funcional al capitalismo? El obrero de mono azul, el señor que pica piedra, que es el único obrero que puede existir en este mundo. Es que da muchísima rabia cuando se grime desde propios sectores de izquierda ese argumento absurdo, rancio como macho, de es que la única verdadera lucha es la lucha de clases y la única opresión verdadera es la opresión de clase. Entendido de forma muy reduccionista. Exactamente. Te quiero decir, pero es que, o sea, no entiendo cómo una persona es incapaz de ver que el mismo sistema contra el que estás luchando perpetra la opresión de clase y la presión por la opresión LGTBI-fóbica de exactamente el mismo modo, al mismo tiempo, y desde el mismo origen y con el mismo objetivo. O sea, la forma en la que se nos considera a las personas LGTBI improductivas y no necesarias para el sistema viene del hecho de que generalmente, tradicionalmente, no servimos para seguir reproduciendo el sistema capitalista en la forma en la que nos casamos hombre y mujer, tenemos hijos y producimos más mano de obra barata para el sistema, más, lo he dicho antes, soldados para el ejército, más rueda, y es exactamente
el mismo sistema. O sea, es que no es que sean opresiones distintas a la de clase y la LGTBI-fobia, es que tienen el mismo origen y el mismo final y el mismo sentido. O sea, están juntas, indivisibles. Y es muy peligroso creer que tú puedes acabar con una de las dos opresiones sin acabar con la otra. Ya. No puedes. Puedes emancipar a uno sin emancipar No puedes, no todo lo puedes. que- No se puede. Igual que tampoco, al contrario, puedes acabar con la LGTBI-fobia sin tocar el sistema capitalista. Yo lo siento, habrá mucha gente que no estará de acuerdo conmigo, pero el sistema que Yo no... sí, Muchas gracias. Pero no puede deshacerte del sistema de producción capitalista que nos obliga a actuar de cierta manera y al mismo tiempo abogar porque las personas podamos tener total libertad para relacionarnos sexual y afectivamente de forma considerada improductiva. Son cosas que van absolutamente de la mano. Totalmente. En tu activismo en redes también te has dedicado a desmontar muchos bulos y titulares tendenciosos y sensacionalistas sobre el colectivo LGTB, en particular sobre el colectivo trans. Por ejemplo, vimos que en Estados Unidos una presa trans y una presa cis mantuvieron una relación sexoafectiva y tuvieron un hijo, y sin embargo los titulares daban a entender, inducían a error y daban a entender que ese embarazo había sido fruto de una violación, ¿no? ¿Crees que digamos, se está utilizando al colectivo trans como pipeline, ¿no? El pánico moral que suscita la cuestión trans se está utilizando para ir instalando un discurso LGBT-fóbico que al final acabará, digamos, extendiéndose a todo el colectivo, y que quizás hay personas LGBT, de las que decíamos, más asimilacionistas y demás, que piensan que están a salvo? Y al final, digamos, este pánico contra todo lo que se salga de la norma también va a acabar afectándoles. Totalmente, o sea, el ejemplo lo tenemos muy bien en España. Ahora mismo, desde hace un año y pico, las personas más perseguidas y más víctimas de la violencia mediática y política en nuestro país son las personas trans. ¿Por qué? Pues porque hubo la aprobación de una ley trans por parte de un gobierno progresista y específicamente de un partido de izquierdas que lo había propuesto, que también tenía unas medidas que económicamente no casaba con los valores de la gran empresa que posee a los medios de comunicación y que apoyan partidos de derechas. Entonces, dentro de todo esto se crea un perjuicio a la imagen de las personas trans, como hemos visto en tantísima tertulia mediática, o como en el programa de Sonsoles Onega cuando titulaban con un cartel enorme de transexuales bajo sospecha, y se intenta dar una imagen de peligrosidad, como tú has dicho, con estas noticias de la el preso trans que fingió ser una mujer y violó a otra mujer y eran dos lesbianas o bisexuales teniendo una relación consentida. Como esa otra noticia que a nivel de manipulación mediática me pareció burdo, no lo siguiente, cuando El Mundo no hace mucho, creo que fue El Mundo, sacó como titular un titular que era una mujer trans asesina a 3 prostitutas porque eran más bellas de lo que ella podría ser nunca. Y luego entras a la noticia y descubres que es una noticia sucedida en los años 90 en Estados Unidos, que ni siquiera esa persona había transicionado cuando cometió los crímenes y que el motivo se lo habían estado inventando y era una cosa que opinaba alguien en redes sociales mucho después, pero no tenía nada que ver con nada de lo que habían contado. Todo esto se hace porque hay unos motivos políticos. Ahora mismo viene bien porque para ese flanco político, porque lo que se acaba de aprobar es la ley trans. Entonces hay que intentar hacer parecer que los flancos de izquierda están mal de la cabeza porque están dando derechos a una gente muy peligrosa que son las personas trans. Mira lo que están haciendo con las presas en las cárceles, mira lo que están haciendo no sé dónde. Pero ¿qué pasa? Que es que eso en cualquier otro momento son las personas LGTBI o son las personas racializadas, las personas migrantes. Bueno, estas constantemente, en realidad, estas no se libran en ningún momento. Pero el resto de las personas LGTBI estamos en las mismas. Llegará un momento en el cual las personas trans estén fuera del campo de vista porque se les habrá oprimido tanto, ojalá nunca esto pase, pero podría pasar, que ni siquiera sean visibles. El siguiente chivo expiatorio somos nosotros. Y ese ejemplo lo tenemos internacionalmente, salvando las distancias y las diferencias socioculturales, evidentemente, en países como Polonia, con Estados Unidos, donde ahora hay una facción súper fuerte contra las personas trans, o en Polonia, donde dejó de haber cada vez más problemas, entre muchas comillas, dejó de haber tanta afluencia migratoria, con lo cual los partidos de ultraderecha no podían echarle la culpa a todos los problemas de su sociedad a las personas migrantes. Claro, y el siguiente chivo expiatorio fueron las personas LGTBI, y así de repente pasaron a tener zonas libres de LGTBI y una legislación súper homófoba. Es iluso creer que no seremos los siguientes, como también lo somos en la lista de las llamadas feministas transexcluyentes, y eso lo vemos también todo el rato, con la negación de la bisexualidad, haciendo referencia a que la bisexualidad femenina es una herramienta patriarcal para que las lesbianas sigan a los órdenes de los hombres, como han dicho muchas. O haciendo victim blaming con las mujeres bisexuales que sufren violencia de género.
Exactamente. Cuando además las mujeres bisexuales, por desgracia, son aún más vulnerables a la violencia de género por muchísimos motivos. Porque alguien me dijo en Twitter, un pedazo de iluminado, me dijo, con que las mujeres bisexuales sufren más violencia de género, pues entonces se desmonta vuestro discurso, las mujeres también agreden. Y yo, vamos a ver, tonto de los cojones. Violencia de género es de un hombre a una mujer, igualmente. Las mujeres bisexuales sufren más... Bajo mayor sospecha de poder poner los cuernos. Exactamente, exactamente. Y que la asunción de promiscuidad que se hace a las mujeres bisexuales se entiende como consentimiento, porque los señores entienden una mujer promiscua como una mujer a la que le da igual todo y con la que pueden hacer cualquier cosa. Lo asumen como consentimiento. Todo esto forma parte de un compendio de violencias específicamente bifóbicas, por cierto, que por eso también hay que separar muchas veces activismos gay, lesbiana, etcétera, con el bisexual, porque tiene unas problemáticas específicas que no se tratan, pero todos estos compendios se atacan desde los flancos tras excluyentes de una forma que pasa un poco más desapercibido ahora, porque principalmente vamos a por las personas trans, pero después vamos el resto. O sea, no debería hacer falta que veamos que después vamos a ir el resto para defender a las personas trans, no debería hacer falta, pero no podemos ser tan ilusos. Y, por ejemplo, esto lo veíamos con Samantha Hudson, que ni siquiera se ha identificado nunca como mujer. Me parece un caso paradigmático por eso, ¿no? Porque ni siquiera ha usado la etiqueta mujer, pero ya se la acusaba de estar borrando a la mujer cuando siempre se ha identificado como persona no binaria, género fluido, etcétera, y se la estaba acusando de reducir a las mujeres o la feminidad a marcadores como llevar las uñas largas o llevar maquillaje por el simple hecho de tener una expresión que asociamos tradicionalmente, ¿no?, con la feminidad. Entonces, con la excusa o el pretexto de no querer que se borre a la mujer o que dejemos de tener quizás un lenguaje para referirnos a las violencias específicas derivadas de que se te lea como hembra o como persona con capacidad reproductiva, que yo no creo que esa sea necesariamente una preocupación trivial o baladí, o que no deba haber algunos lugares o espacios para discutirlo y debatirlo. Lo que no justifica es que tú vayas y le llames Manolo a Elizabeth Duval, que además tú la ves y sabes perfectamente que no se presentará como Manolo, es decir, lo estás haciendo para hacer daño bajo la excusa de que no estás luchando por reivindicar que no deje de tratarse aquello que afecta específicamente a las mujeres que pueden quedarse embarazadas, etcétera, ¿no? Entonces, claro, al final lo que vemos es que bajo el pretexto de impedir que no tengamos herramientas para denunciar formas de opresión y formas de discriminación que pueden afectar a colectivos específicos, al final lo que estás haciendo sin darte cuenta es castigar a toda persona que se sale de su rol prefijado, que es precisamente lo que decías que estabas en contra, ¿no? Estabas en contra de que de alguna forma reforzáramos los roles de género. Y ahora lo que estás haciendo tú es reforzarlos y naturalizarlos, ¿no? Y toda persona que tú puedas leer como hombre que de alguna forma esté abrazando aquello que toda la vida hemos asociado a la feminidad, de repente lo que estás haciendo es castigarla. Y al final es contraproducente si lo que querías era precisamente abolir el género, ¿no? Totalmente. Yo creo que el mejor ejemplo está en todos esos vídeos y todas esas noticias que salen de mujeres trans excluyentes que han acosado y expulsado de baños a otras mujeres cis. Claro, mujeres cis que eran pues mujeres lesbianas, mujeres butch, que no cumplían con los estereotipos y los mandatos del género para la mujer cis, que debe ser femenina, pues etcétera, etcétera. Y realmente es que lo hemos visto en vídeos de mujeres que han tenido que ponerse a grabar porque no daban crédito y a la que casi han agredido y echado de baños de mujeres a gritos otras mujeres porque sencillamente no cumplían con los mandatos del género, porque no eran una mujer de verdad, porque no tenían el pelo largo, las uñas pintadas, ropa ajustada. Entonces, ¿quién es entonces aquí la policía del género? O sea, la policía del género son pues todas estas personas que de repente forman asociaciones feministas, entre muchísimas comillas, como Contra el Borrado, que se dedican única y exclusivamente a perseguir a gente que no cumple con los roles de género tal y como a ellas les gustarían. Luego en esas asociaciones contra el borrado vemos que está gente de Vox, gente que luego que tampoco es nadie que esté defendiendo los derechos reproductivos de la hembra humana precisamente, o sea, se meten ahí un poco como quien no quiere la cosa y ahí se forman unas alianzas estratégicas un poco extrañas en este sentido. Claro. Y luego yo, sobre esto que comentabas, también te quería poner el ejemplo de, bueno, una compañera nuestra, Ira Terán, una vez dio una charla con 2 mujeres cis y algunos de los comentarios eran veo aquí 3 pollas o lo que sea, ¿no?
Y al final dices, no, claro, aquí había dos vaginas. Lo que pasa es que estábamos hablando, una de esas mujeres tenía una apariencia o una expresión más andrógina y la otra pues era alta, tenía la nariz un poco aguileña, que... Hablando también del tema de la nariz, no sé si viste que también se generó muchísimo revuelo porque creo que fue una asociación que por el 8 de marzo hizo un nuevo cartel en el que se veía que uno de los perfiles, o sea, eran como 3 perfiles, ¿no? 3 perfiles de mujeres. Y uno de esos perfiles dibujados como una silueta tenía una nariz aguileña y se dijo, no, es un hombre. ¿Qué dices? A ver, solo con la nariz tú ya me estás diciendo que es un hombre y luego me vas a decir que no estás generizando cosas que no tienen nada que ver ni siquiera con el dimorfismo sexual ni con los caracteres sexuales. O sea, que tú ya te estás basando en este caso en un canon de belleza eurocéntrico, ¿no? En esta feminidad decimonónica delicada, pero también eurocéntrica, porque muchísimas mujeres de etnia semítica, ¿no? Creo que sería el término adecuado, tienen esa nariz. Totalmente. Luego, las obsesionadas con el género somos las queers, por lo que sea, y no de repente toda esa sección de feministas tras excluyentes que persiguen literalmente a cualquier mujer que se salga lo más mínimo de los cánones de género. También lo vemos mucho en el deporte. O sea, también mucho de racismo en esa parte, claro, en la cual los cánones para determinar quién participa en deportes masculinos o femeninos a las mujeres racializadas. Excluyen a las mujeres racializadas, excluyen a la mujer negra también. Y ha pasado en muchísimas ocasiones porque se toma como lo que debe ser una mujer a la mujer blanca, europea, occidental, de X forma. Bajita, delicada. Claro, exactamente, y se la deja fuera. Los feminismos tras excluyentes funcionan exactamente de la misma manera. Mujer solo es lo que a mí me dé la gana y también me da igual con lo que hayas nacido de repente. O sea, entonces, ¿quién es una mujer? ¿Solo quien le caiga bien a Lucía Echevarría? O sea, es que no tiene sentido. Sí. Si le caes mal a Lucía Echevarría, Ay, es que me hizo mucha gracia, pero lo tengo que contar. Una trans excluyente que link puso en Twitter un link a una noticia falsa sobre esto de un militar trans, no sé qué, no sé cuánto, y puso, lo que no iba a pasar. Espero que salgan a dar explicaciones @Irene Montero, @Ángela Rodríguez Pam, sí, o @Tigrillo. Y yo como, ojalá den explicaciones o la ministra de Igualdad o la secretaria de Estado contra la violencia de género o Tigrillo. Me vale igual. Y yo, bueno, soy importante, la verdad, me parece muy bien, pero no sé. Has apoyado públicamente la ley trans. ¿Cuáles dirías que son sus principales avances con respecto a la ley de 2007 y cuáles podrían ser algunos de sus inconvenientes o algunos puntos a mejorar en el futuro? Bueno, creo que los avances están bastante claros y voy a aprovechar para decir que esos avances son para absolutamente todo el mundo, no solo para las personas trans. Aunque fueran solo para las personas trans, ya valdría la pena apoyarlos, pero esa autodeterminación del género en la cual se deja de obligar a personas trans a 2 años de hormonación obligatoria, quieran o no, porque hay personas trans que no quieren esa hormonación, y a una tutela psiquiátrica que en muchos casos era terrorífica. Yo he escuchado historias de personas a las que les preguntaban, bueno, ¿y te sientes sexualmente atraído por tu familia? ¿Tienes impulsos maníacos o asesinos? Y unas cosas que tú dices, pero vamos a ver. Y toda esta forma en la cual las personas trans tenían que ir a su psiquiatra de las unidades de identidad de género performando o una masculinidad o una feminidad que a lo mejor no sentían para que les pasaran ese examen. O sea, yo lo hablaba mucho con una persona muy cercana a mí, que es un chico, y dice, claro, yo tenía que ir al psiquiatra con pues lo más masculino posible, enfundado en mis pantalones, intentando controlar la pluma porque era un pedazo de maricón, porque claro, si yo le decía que era un hombre trans, pero que era maricón, pero que era gay, me decía, no, pues ya no tienes tu nombre, ya no tienes tu cambio registral, despídete de poder encontrar trabajo tranquilo, despídete de poder tener tus derechos en orden. Todo eso se acaba con la ley de 2023. Y eso es algo que nos beneficia a toda la sociedad, porque cuanto más deconstruimos qué es lo que es el hombre de verdad y lo que es la mujer de verdad, menos imposición tenemos absolutamente todo el mundo. A lo mejor si a mí me mandan al mismo psiquiatra que mandaban antes a la gente trans para que determine si soy un hombre de verdad o no, a lo mejor yo no pasaba el examen y soy un hombre cis, pero soy maricón, pero tengo cierta pluma. Entonces, a lo mejor de repente, aunque yo no tenga una expresión tan femenina, hay gente que incluso lo tendría más complicado. Sí. Pero se relaja esa imposición de roles de género que afecta a todo el mundo, y lo repito mucho últimamente.
un hombre cis que se ha hecho una operación en la que le han reventado las piernas para ser más alto porque ser bajito es poco masculino y se ha hecho la masculinización facial que se la está haciendo todo el mundo ahora mismo y se ha hecho 1000 operaciones para ser más hombre. En mujeres ponerse pechos, exacto, o ponerse los labios carnosos, en muchos hombres jóvenes también inyectarse testo, pero para tener más músculo. Claro, eso al final, eso no es acaso disforia de género. exacto. En el sentido de que no, esto no tiene nada que ver con la naturaleza o con tu sexo gonadal y somático y cromosómico, porque tu sexo gonadal y ese se supone que sí que es macho humano, pero tú aún así no encajas con lo que entiendes que es ser un hombre de verdad. Con lo cual estamos hablando no estamos hablando solo de dismorfia corporal, que también, pero al final, ¿qué diferencia hay realmente en la mayoría de los casos entre esa dismorfia corporal y la disforia de género? Porque también muchas veces cuando en mujeres cis, heteronormativas, lo que tú quieras, vemos trastornos alimenticios, trastornos de la conducta alimentaria, nos encontramos con que quieren ocupar menos espacio, ser más gráciles, delicadas, ¿no? O ser quizás más aniñadas. Entonces, eso no tiene mucho que ver con lo que decíamos, ¿no? Con esta imagen de lo que es ser una mujer que está muy mediada, no solo por el porno, sino también por, en general, la mayoría de productos culturales a nuestro alcance, luego también las labioplastias, eso no es también una disforia de género, pero que afecta a personas que llamamos cis. Es que también al final cis al 100% no es nadie por lo que estábamos viendo. Exactamente. ¿No? Sea Paul Preciado, 101. Todo el mundo tiene disforia de género. Solo que en grados distintos. Solo que en grados distintos. Pero todo el mundo se encuentra, ¿no? Habita ese espectro de disidencias. Exactamente. Por eso medidas como la ley trans con la autodeterminación del género y por eso la necesaria inclusión de las personas de género no binario en esa ley en el futuro, que es algo que hace poco la ministra de Igualdad ha dicho que descarta completamente, pero es absolutamente necesario y debería recular. Todo eso hace que tengamos en general toda la sociedad, que deconstruyamos esa presión de género constante. O sea, una mujer trans no tiene que hormonarse y operarse y cambiarse la voz para ser una mujer, tampoco una mujer cis. Un hombre trans no tiene que inyectarse testosterona para ser un hombre, tampoco un hombre cis que se mete en tremendos ciclos que son, por cierto, muy peligrosos. Muy, muy, muy peligrosos. Y eso no es disforia de género. O sea, luchar contra la disforia de género, pues luchar contra esas imposiciones de los roles de género para que nadie tenga, para que todo el mundo tenga el menor grado de esa disforia. Eso es algo que nos beneficia a todo el mundo. Estar a favor de los derechos de las personas trans y luchar porque las personas trans puedan ser ellas libremente nos hace más libre a absolutamente todo el mundo. Y algo que explicaba también muy bien Beatriz Jimeno era, bueno, siempre nos vienen con el discurso de, bueno, pero si tú lo que quieres es romper con el género, ¿por qué no permites que se hable de ti como hombre femenino? Y es como, hombre, claro, pero es que, ¿qué pasa? Que vivimos en una sociedad en la que cuando decimos hombre no estamos entendiendo persona que ha nacido con una genitalidad y con una capacidad reproductiva determinada, sino que ya, digamos, a esos caracteres sexuales les imbuimos de toda una serie de significados y connotaciones que es normal que pues puedan generar ese malestar, ¿no? Es decir, si viviéramos en una sociedad en la que únicamente habláramos de, digamos, simplemente por cuestiones de relevancia médica, para cuando puedas necesitar operaciones de algún tipo, solo por esa cuestión, solo desde un punto de vista estrictamente médico, habláramos de personas XY, personas XX, personas XXY, incluyendo también a todas las personas intersexuales, simplemente para que tu médico supiera si eres más o menos proclive a sufrir tal o cual enfermedad, si viviéramos en esa sociedad, yo personalmente, igual aquí mucha gente no está de acuerdo, pero yo personalmente creo que es que, vale, no existirían las personas trans porque tampoco existirían personas cis, claro, porque no tendría sentido siquiera esa categoría, porque habría gente con expresiones muy diversas y por supuesto que yo creo que muchas personas trans no sentirían esa necesidad de transicionar, pero precisamente porque no asociaríamos esos caracteres sexuales secundarios o primarios a una serie de roles sociales o, digamos, no les diríamos a las personitas de 3 años cuál es su destino natural, de no, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro. Entonces, yo no creo que sea incompatible en absoluto un discurso transfeminista, que no transmedicalista, que no liberalismo trans, ¿no? Que condena a Nat Raja y que también han condenado nuestras amigas Ira Terán y Alison Escalante, ¿no? Yo creo que un discurso verdaderamente transfeminista y que siga un poco con esa tradición teórica y militante de Susan Stryker, de Sandy Stone, yo creo que no es en absoluto incompatible con hablar de un abolicionismo de género. Lo que no podemos es fingir que ya hemos llegado
a ese punto. Exacto. Y que las personas trans ahora, no, ¿por qué vas a necesitar ese cambio registral, lo que sea, así? Hombre, pues porque una persona trans, igual que yo, cuando ve un cuerpo, pues lo generiza y no lo puede evitar. Por lo tanto, no le puedes decir, ay, es que tendrían que deshacerse de esas asociaciones. Si yo no lo he conseguido y la mayoría de la sociedad no lo ha conseguido, ¿cómo le vas a pedir que no asocie, ¿sabes?, esos caracteres a determinados roles, si lo hacemos todos? Exactamente. ¿Sabes? O sea, por explicar, por repetirlo muy fácilmente, es que la abolición del género, vale, fantástico, guay. ¿Qué pasa? Que hay demasiada gente que dice no, pero la abolición del género, para ti concretamente, que eres trans y no me gusta cómo performas y cómo vives tu género. Sin embargo, yo voy a vivir el mío como me dé la gana. O sea, evidentemente que en el futuro sería fantástico que no existiesen roles de género ni imposiciones de género de ningún tipo y que todo el mundo fuera libre, no existiesen personas trans porque tampoco existirían personas cis. Pero es que el género existe. Claro. Es que el género existe, por mucho que sea sociocultural, eso no significa que no exista solo porque no lo podamos tocar. Que no existe el sistema sexo-género. Exacto. Sí. No podemos fingir que no existe. Una mujer trans tiene esa identidad de género, es una mujer, ha socializado como tal, lo vive, lo performa en mayor grado o menos, como también cualquier mujer cis. Y no todas hemos socializado igual tampoco. Exactamente. Que esa es otra. Exactamente. O sea, no podemos ignorar el efecto que tiene el género en nuestro día a día, que es de lo que también se habla constantemente. No podemos ignorar que existe la violencia de género y que existen todos esos parámetros por los cuales se premia a un género y se castiga al otro. Entonces no podemos sacar a una persona de esa guarida que ha construido alrededor de sí misma para decirle te dejo fuera de todas las posibles protecciones que podríamos darte para que te vuelvas valiente y para que abolas tu propio género. Sin embargo, yo me voy a quedar aquí en mi género súper tranquilita porque, yo es que he nacido así o he socializado así o como quieras decirlo. Una persona trans también ha socializado así. O sea, también siente la presión de tener que maquillarse para obtener esa validación sexual y por lo tanto esa validación identitaria, pero es que yo también lo siento. Yo también, antes de, por ejemplo, empezar a grabar este podcast, he sentido que, no, es que si no me maquillo voy a hacer mala cara, y es como que en mi caso no lo siento como un extra, como algo más, sino que entiendo que es un requisito para poder ser visible y para poder estar aquí sentada. Entonces, ¿cómo le voy a ir a decir yo a una chica trans? Es que no deberías sentir que te tienes que maquillar o que te tienes que depilar si yo lo estoy sintiendo también. Es decir, ¿por qué yo puedo performar eso? Y entiendo que tengo esa contradicción, porque ojalá no sintiera eso. Y no es eso el hecho de llevar maquillaje lo que me convierte en mujer, no. Pero sí que tiene mucho que ver el ser mujer con sentir esa presión por proyectar una determinada imagen, sentir que no puedo hacerme visible en el espacio público si no voy depilada. ¿Me entiendes? Entonces, claro que con el tiempo y gracias a el feminismo voy desaprendiendo como esa necesidad aprendida de resultar agradable a la vista. Pero claro, ¿cómo le voy a decir a una chica trans que no sienta esa necesidad de ser validada sexualmente por hombres si yo también la he sentido? O sea, le estoy pidiendo cosas que yo no hago. Claro. O sea, en cuanto a la... Esa es la cuestión. O sea, total. En cuanto a la abolición de género, hay un ejemplo fantástico y muy sencillo para explicar por qué exigirle a las personas trans que tienen que abolir el género y que no te identifiques como tal o como tal. Si el género hay que abolirlo y tú lo estás perpetuando. Hay un ejemplo fantástico para explicar por qué esto es transfobo, que creo que se lo vi a ContraPoints. Y luego lo parafraseó Miquel Misé. Creo que sí, exactamente. Miquel Misé, sí, en un podcast, que es el ejemplo de las fronteras. Sí. Las fronteras son un constructo cultural, no hay algo que separa teóricamente los países entre, o sea, prácticamente los países entre ellos. Es algo que nos hemos inventado y lo suyo sería abolirlo. O sea, habría que abolir las fronteras para que todos los seres humanos podamos ser mucho más libres. ¿Qué es lo que pasa? Que tú a una persona, claro, tú a una persona migrante no le vas a decir, no te voy a dar los papeles porque las fronteras yo creo que había que abolirlas. Y si te firmo un papel diciendo que te doy la nacionalidad española, yo estoy perpetuando, tú estás perpetuando las fronteras. Estamos validando que existen y no hay que validarlas, hay que abolirlas. Vale, pero esa persona mientras tanto necesita los papeles para poder trabajar, para poder acceder a un piso, para poder tener una vida. Y desde cuando ya tenga esa seguridad y esa pequeña guarida, desde ahí ya trabajaremos en abolir las fronteras de la forma que sea. Pero lo que tú no puedes es forzar a la persona a abandonar esa guarida, a estar insegura, a jugarse la vida, solo porque no quieres validar algo que es que da igual si ahora mismo lo validas o no, es que existe y afecta. Pues con el género exactamente igual. Y además hay personas que cuando escuchan discursos como el nuestro creen que estamos diciendo que al final la opresión tiene que ver
con si performas la feminidad o la masculinidad y que no tiene nada que ver con los cuerpos en los que se encarna. Y no, por supuesto que entendemos que una mujer, una persona a la que se lea como mujer, a la que se lea como hembra humana con capacidad gestante, etcétera, por mucho que sea butch, por mucho que tenga una expresión masculina, va a seguir sufriendo misoginia. Y de la misma manera, una persona, un hombre trans que todavía no haya transicionado, que haya empezado a transicionar, pero aún no tenga ese passing, ese cis-passing, pues también puede sufrir misoginia y no pasa nada por decirlo. Pero es que, claro, al final no estamos diciendo que sean simplemente la feminidad y la masculinidad como constructos y como ideas abstractas lo que, digamos, define qué clase de violencia vamos a sufrir, sino que, por supuesto, que el cuerpo que ocupamos y cómo se lee socialmente ese cuerpo también va a determinar la clase de violencia que vamos a sufrir, pero es que yo creo que no es incompatible hacer ese tipo de distinciones cuando queremos articular análisis que tengan en los que, por ejemplo, el tema de la capacidad reproductiva pueda ser relevante. Eso no es incompatible con tener un discurso transfeminista, ¿no? Yo creo que es posible que algunas personas transinclusivas, a veces igual que les pasa a las personas transexcluyentes, pasa en general, ¿no? Tendemos a discursos que se reducen a consignas e igual a veces falta quizás como esa precisión o ese hilar más fino. Pero claro, que la gente saca la conclusión de que estamos diciendo, no, pues entonces una mujer que tenga una expresión de género pues menos tradicionalmente femenina, estamos diciendo que ya no es mujer, que ya no ocupa la categoría política mujer y que no va a sufrir discriminación laboral en el trabajo, cuando por supuesto que se va a dar por sentado que se puede quedar embarazada y por eso va a sufrir también esa discriminación. Es que no lo estamos negando, ¿no? Exacto. Exactamente. Una cosa que yo he defendido en diversos espacios, ¿no? Y que es algo que pienso de veras, es que, claro, esta estrategia comunicativa de la ultraderecha y de la derecha, de decir, no, es que quieren hormonar a nuestros niños, pero al mismo tiempo quejarse después de que la nueva ley no requiera ese cambio, o sea, no requiera esa hormonación para producir el cambio registral, entra en contradicción, ¿no? Y creo que precisamente si lo que queremos es que las infancias y las adolescencias disidentes de género no sientan la presión de tomar esa clase de decisiones pronto, de transicionar pronto, lo que tenemos que hacer es no tratar peor a esas personas que son visiblemente trans, porque claro, muchas veces el hecho de transicionar antes de la pubertad lo que hace es que tengas más papeletas de tener cispassing, de que no se te note que eres trans y por lo tanto puedas obtener una aceptabilidad social y una inserción laboral mucho mayor, con lo cual no podemos, por un lado, violentar a las personas que leemos como más o menos visiblemente trans y al mismo tiempo decir, no, es que no deberían tener que tomar estas decisiones tan jóvenes. Yo estoy de acuerdo en que hay muchas decisiones, igual que decidir la carrera, que a mí me parece que se decide demasiado pronto, ¿eh? Sí, total. Yo estoy de acuerdo en que sí que es verdad que son decisiones que se acaban tomando demasiado pronto, pero es que al final, cuando se toman más tarde, eso también trae unas consecuencias, acarrea una serie de violencias adicionales. Entonces, no podemos pedir que se tomen mucho más tiempo para pensarlo cuando luego al mismo tiempo les estamos, para validar su identidad, les estamos pidiendo que tengan ese cispassing, ¿no? Totalmente, o sea, es con la analogía de la guarida que he repetido muchas veces. Para muchas personas en estas ocasiones, esa hormonación se convierte en una pequeña guarida desde la que poder vivir su vida, operar, etcétera, ya para pensar qué es lo que puede hacer en el futuro. ¿Quieres evitar que las personas trans se hormonen porque por lo que sea a ti personalmente, que no te incumbe nada, te molesta que la gente se hormone? Pues lo que tú has dicho, vale, empieza por eliminar las violencias transfobas. Lucha por eliminar la violencia contra las personas trans. ¿Por qué? Porque evidentemente que van a hormonarse más si piensan que tienen más papeletas de sufrir una agresión transfoba o una paliza, si la gente les nota que son trans, si no tienen ese cispassing. Al final vemos ejemplos como el de Nikki de Jagger, o sea, Nikki Tutorials, la youtuber, que vivió la gran mayoría de su vida sin contarle absolutamente a nadie que era una mujer trans, porque empezó con los procesos hormonales y empezó a transicionar siendo muy joven, con lo cual, cuando era un adolescente, cuando era un poco mayor, tenía muchísimo cispassing. Entonces, vivió una vida en la que prácticamente no sufrió violencias transfobas hasta que la obligaron, le forzaron a salir. Con
la forzaron a salir del armario y entonces ya la cosa cambió por... Sacó por sus propios términos porque la amenazaron, ¿no? Exactamente, sí. Y dijo, pues lo cuento yo a mi manera en mi canal. Exactamente, una reina, por cierto. Sí. Pero claro, si ese es el ejemplo que tenemos de una persona que no ha sufrido transfobia en su vida porque la gente la veía cis y cuando se sabe que es trans empieza a recibir insultos y comentarios y de todo tipo, si ese es el ejemplo, pues por supuesto que va a haber más gente que quiera tener ese proceso de hormonación. Y te quiero decir, o sea, igual que también hay, lo hemos hablado antes, de personas cis que hacen procesos de operaciones y de también hormonaciones y de ciclos, etcétera, para moldarse a los roles de género. Vale, ¿quieres eliminar que la gente sienta necesidad de cambiar su cuerpo? Yo también abogo por un mundo en el que nadie sienta la necesidad de cambiar su cuerpo. Pero es que, por desgracia, están haciendo... Elimina la presión social. Claro. Y la presión estética. Claro. O sea, la sufrimos absolutamente todo el mundo. Individualizar el problema y exactamente. Una persona que está tomando esa decisión porque se ve en la circunstancia de tener que tomar esa decisión. Exactamente. O sea, no tiene sentido prohibir a las personas trans que se hormonen, pero sí a las personas cis que hagan los cambios corporales que les dé la gana. Cuando los motivos son los mismos y el origen de su deseo es el mismo, pero si de verdad quieres que nadie se hormone, que ninguna persona trans quiera hormonarse nunca, que ningún menor quiera tomar bloqueadores, etcétera, etcétera, vale, elimina la violencia transfoba, visibiliza a personas trans de todo tipo, con cispassing, sin cispassing, ponlas en televisión, en las instituciones más todavía de lo que aún están, porque prácticamente no tenemos representación más allá de Carla Antonelli, Jimena González y pocas personas más que han conseguido esa visibilidad. Elizabeth Duval también, por supuestísimo. Tenemos muy poca representación. Aumenta la visibilidad, aumenta las facilidades de las personas trans, que se acabe la discriminación laboral, una legislación que castigue la transfobia. Si haces todo eso y visibilizas a personas trans que no cumplen con los estereotipos de género, pues esa representación va a hacer que las personas que no cumplen con los roles de género siendo trans no sientan esa sensación, ese miedo de que van a sufrir violencias, como por desgracia es muy probable que les pase, si no tienen cispassing. Haz eso y luego ya te preocupas de las hormonas o no hormonas que tome cada uno. Iba a decir que a veces parte del problema cuando hablamos de estas cuestiones es que también sectores trans inclusivos, y aquí no me refiero al colectivo trans en sí, que al final no es una mente colmena y sabemos que en el seno del mismo hay muchísimos debates constantemente, ¿no? Y se piensa lo trans desde marcos completamente distintos, ¿no? No todas las personas trans definen lo que significa ser trans de la misma manera, pero sí que es verdad que a veces tengo la sensación de que muchas personas aliadas trans inclusivas, como no están tampoco muy familiarizadas con esa genealogía borrada e invisibilizada del transfeminismo, ¿no? Que antes estábamos mencionando, a veces como su transinclusividad es algo más intuitivo, ¿no? Digamos que su intuición moral es, vale, esto es lo correcto, pero quizás no han podido llegar a esas posiciones desde un aparato teórico más o menos sólido. A veces quizás no defienden del todo bien su postura, que es perfectamente normal y comprensible, y a veces pueden acabar comprando pues relatos y discursos del transmedicalismo, del neurosexismo, de como mi niñe con 3 años quería jugar al fútbol, era un chico, ¿no? Y entonces muchas veces esto acaba sirviendo de munición para que desde sectores trans excluyentes se diga, ¿veis? Esto es el discurso trans y esto es lo que representa a la gente trans, ¿no? Convirtiendo a un colectivo muy heterogéneo en una especie de mente colmena, ¿no? Como si no existieran otras formas posibles de pensar lo trans, ¿no? Y yo, una opinión impopular que tengo, me gustaría saber qué opinas tú de esto, sobre la cuestión de las infancias trans, es, por ejemplo, yo aprecio muchísimo a nuestros compañeros del Salto Diario, pero vi una vez una entrevista que me pareció algo irresponsable a una niña de 7 años, no recuerdo si era chico trans o chica trans, que decía, no, es que yo quiero que quede constancia de mi sexo sentido en mi DNI, ¿no? Que haya ese cambio en mi sexo registral, ¿no? Y digo, ostras, pero es que eres una personita de 7 años, quizás aún tienes que vivir una vida entera, 7 años más, para saber lo que es un DNI, para tener que hacerte el DNI. Claro. Es decir, que sí que creo que a veces podemos correr el riesgo para contrarrestar el cisexismo y el hecho de que desde peques nos impongan un destino prefijado en función de nuestra genitalidad,
podemos acabar corriendo el riesgo de hacer lo mismo, pero en la dirección contraria, en vez de acompañar y dejar que estas disidencias se vayan expresando como quieran, porque no sabemos si realmente va a querer transicionar hormonalmente con 14 años o quizás se va a sentir más cómoda como persona no binaria. No podemos saber eso, ¿no? Y a veces sí que me da la sensación de que a algunos padres, con toda la buena fe del mundo y toda la buena intención del mundo, lo que están haciendo es marcarles, trazarles ya un destino prefijado, ¿no? Decirles, este va a ser tu itinerario, con esta edad vas a poder cambiar tu DNI, con esta edad vas a poder tomar bloqueadores, con esta edad tal. Y claro, es lo que te digo, no estoy diciendo que vaya a ser una persona perfectamente cisnormativa, no lo sabemos. Yo no estoy diciendo, no, dile que no va a ser, no. Pero sí que podemos acompañar a estas infancias, dejar que se vayan expresando en sus propios términos, no decirles que no van a transicionar, pero tampoco que van a transicionar y que sea algo que surja de forma un poco más orgánica, quizás, ¿no? Tengo la sensación de que este tipo de acompañamientos pueden incluso, evidentemente no lo justifican, pero sí que creo que pueden dar munición a ese pánico moral conservador, ¿no? Totalmente, o sea, sí pienso que evidentemente el problema de esa imposición del destino único evidentemente viene más del lado cisnormativo Sí. que de unas familias, digamos, más abiertas a lo trans y a lo queer. O sea, yo por el contacto que he tenido con asociaciones de menores trans, la grandísima mayoría hacen un proceso de escucha y de acompañamiento muy constante al menor, que además tiene la oportunidad de relacionarse con otros niños, niñas y niñes de su edad y un poquito mayores que pueden contarle sus experiencias y que pueden hacer un poco de comunidad para que la personita pueda poco a poco ir viendo cómo quiere expresar y cómo quiere desarrollar su identidad de género, o cómo quiere manifestarla o cómo quiere etiquetarse en el futuro. Con lo que me comentas de la entrevista, sí creo que puede ser un poco, hombre, un poco estrafalario que una persona con 7 años te hable del DNI, ¿no? Que es un poco extraño. Pienso que no es un caso generalizado. O sea, pienso que generalmente se lleva con bastante más responsabilidad de la mayoría. Bueno, tampoco quiero generalizar de esta manera, pero se lleva con mucha responsabilidad la posible transición de menores trans. Claro, pero se le da un altavoz a estos padres y estas madres que dicen, no, es que con 2 años ya sabía que no sé qué, que es como, con 2 años nadie es nada. Claro. ni una cosa, ni tampoco cis, no es nada. Entonces, me parece bien que hayas querido acompañar a esta infancia sin imponerle ninguna etiqueta, sin decirle eres una niña, pero tampoco eres un niño, eres una personita. Entonces, no lo sé, tengo ahí como igual ahí sí que tengo eso, esos sentimientos un poco encontrados. Sí, y es normal perfectamente. Puede que en este caso sí que se podría, pues, en este caso muy concreto, se podrían haber hecho las cosas de una manera más liviana para no cometer el mismo error que se comete en el 99,999% de las ocasiones, que es el contrario, que es el de la educación cisnormativa. El de, bueno, pues has nacido con pene, voy a educarte de tal manera. Eso es una etiqueta precoz. Claro, tenemos que tener eso claro. Eso no es lo neutral. No, eso también es político y eso también es al final hacerle el juego al sistema sexogénero. Cuando le dices, no, tienes vagina, pues te vamos a criar como una niña. O sea, evidentemente, eso también es al final imponerle un destino natural, biológico, cuando no conoces, no se ha podido formar esta personita libremente, ¿no? Exactamente, en mi opinión, la inmensa, casi todas las familias cometen un error no por su propia decisión, sino porque es como también están educadas, de educar en un destino único cisnormativo a sus hijos para de imponerles cierta crianza y de imponerles ciertos roles, etcétera. Ojalá, tengo la esperanza de que las familias queers sean como sean, no inviertan esos roles nunca y no cumplan esos mismos errores, ¿no? Haciéndolo de la manera contraria y pensando que 4 cosas que ha manifestado una personita cuando tiene 3 años va a decidir el camino que va a tener que llevar durante toda su vida. Pero tampoco cuando le dicen, que tienes novia ya, les dicen prácticamente en el jardín de infancia, ¿ya tienes novia? Claro. O sea, evidentemente yo hago esta crítica también siendo muy crítica con esa heteronormatividad, con esa cisnormatividad, ¿no? De decir... No, claro, es que decirle, pues ya tienes novio a una niña, ya tienes novia a un niño, pues ahí también les estás guiando tú. Totalmente, ojalá una crianza... Eso no se habla tanto. Totalmente. Ojalá una crianza mucho más fluida que comprenda que también como las orientaciones sexuales, la identidad de género es fluida. O sea, igual también es unpopular opinion, pero es que igual una persona en distintos puntos de su vida puede identificarse como hombre, como mujer o como persona de género no binario y que vaya fluyendo con el tiempo. Creo que por eso tampoco es negativo, entre comillas, que la ley trans, que esto se ha criticado mucho de ella,
pues llegue a tener la opción de revertir un cambio en el registro, porque siendo el género algo tremendamente social y fluido y que depende de factores culturales, creo que puede ser el caso perfectamente, que hay una persona viva por distintas épocas de su vida identificándose con un género distinto. Entonces me gustaría que eso se aplicase también a los procesos de crianza para que una personita no sienta que de una forma o del lado contrario tiene un destino que seguir. Bueno, estamos llegando ya al final de la entrevista. Quería agradecerte que nos hayas hecho este huequito. No, muchas gracias a ti por invitarme. Si sabes que tenía muchísimas ganas. Yo también. Bueno, luego hacemos un café y seguimos hablando. Me parece que no hemos inventado, porque supongo que todo está inventado en el mundillo audiovisual, ¿no? Pero se nos ha ocurrido un formato que consiste en que hacia el final de cada entrevista hagáis una pregunta al siguiente invitado y al mismo tiempo también respondáis a una pregunta que grabamos del invitado anterior, que os ha hecho a vosotros. Aún no está cerrado quién va a ser el próximo invitado, así que vas a tener que hacer una pregunta al aire sin saber a quién se la haces. Wow. Y luego responder a la pregunta que te hizo Manu Pineda, que sí que sabía quién eras perfectamente. Yo pude hacer la introducción sin problemas y esta vez, como aún no tenemos cerrada la agenda, no sabemos quién va a ser el próximo invitado, así que tiene que ser una pregunta abierta. Madre mía. Un poco complicado. Claro, así se me complica un poco. ¿Sería mirando a tu cámara, que se sabe ahí? A ver, espera que se me ocurra. Primero. Puedes pensarlo. Si quieres, respondes primero a la pregunta. Vale, venga. Vamos a hacer primero la respuesta. Hay que preguntarte, apoyarte, decirte que sigas trabajando de forma incansable por la justicia y por el respeto a la igualdad de derechos de colectivos que han sido maltratados históricamente y cuyo avance todavía insuficiente está generando miedos en aquellos que se ven amenazados. O sea, cuando salen los machitos o los machirulos ahora a reivindicar el que los hombres siempre hemos tenido derechos que ahora lo están perdiendo y que llegan incluso a cuñadeces como le escuchamos a veces hasta a Alfonso Guerra o a gente presuntamente progre, ¿no? Ese miedo es fruto del trabajo que hacemos nosotros, es fruto de los avances que se consiguen con lo que hacemos nosotros y con lo que hacen tantísimos activistas que están en el lado correcto. Entonces, más que nada es apoyaros a vosotros en el tema del avance en los derechos al colectivo LGTBI, apoyar a las compañeras y compañeros también que apoyan las luchas feministas, apoyar a todos los que nos situamos en el lado correcto, porque si ellos ladran es porque nosotros estamos. Ya prometía que era más una reflexión que una pregunta. Vale, pero oye, le respondo. Sí. Manu, pues muchísimas gracias, de verdad, por tu comentario. Muchísimas gracias. Y me parece muy interesante lo que has dicho y muy guay, sobre todo porque al final los activismos LGTBI, como ya he comentado anteriormente, no solo luchan por los derechos de las personas LGTBI, sino de absolutamente todo el mundo. Cuando deconstruimos la idea de lo que es el género, de lo que nos impone, de lo que tenemos que alcanzar o no para ser un hombre o una mujer, todo esto beneficia absolutamente a todo el mundo, a un hombre cis heterosexual también. Entonces, creo que es guay que por eso mismo contemos con el apoyo y contemos con la fuerza de absolutamente toda la sociedad. Creo que es algo que todavía nos queda un poco pendiente. Se sigue entendiendo que lo LGTBI es para la gente LGTBI y creo que es la dirección en la que tendremos que llevar ahora nuestros activismos, a captar a todo ese espectro gris de personas que ni se identifican como personas LGTBI abiertamente, ni están en el lado contrario de atacarnos por ser LGTBI, y que son personas que se verían increíblemente beneficiadas por, como dice Cristo Casas, que le cito todo el rato, me va a poner una orden de alejamiento, por amariconar su vida, que significa que van a ser mucho más libres. Así que nada, Manu, muchísimas gracias por lo que has dicho y te mando un abrazo gigante. Un abrazo a Manu. Y bueno, ahora la pregunta a ese invitado con interrogante en la cara. No sé qué preguntar, es que claro, es una cosa... O sea, entre que pues, es todo muy abierto, que digo, mi pregunta es, ¿crees que desde la política institucional, tal y como la entendemos en nuestro sistema actual, sistema democrático, dentro del sistema capitalista, etcétera, etcétera, se puede realizar un cambio suficientemente profundo como para que se acaben las discriminaciones y las opresiones que sufren tanto la clase obrera
como las personas LGTBI, las mujeres, las personas discapacitadas y un largo etcétera. Es decir, podemos hacer una revolución que haga una sociedad más horizontal desde el sistema institucional tal y como está planteado. Qué buena pregunta, ¿eh? Te ha quedado ahí, te parecía que la tuvieras ensayada y todo. Bueno, No sé cuántas pues, veces he dicho suficientemente o algo así. no te preocupes, está bien, no te preocupes. Vale, no te vale. preocupes, está todo bien. Está todo normal y bien. Está todo normal y bien. Pues muchísimas gracias, Daniel Valero, alias Tigrillo. Creo, no, Bueno, no sé si... Sí, bueno, ¿Sí? sí, es como es mi título nobiliario. Es tu Que- título nobiliario. Que no binario, es mi título nobiliario. Pero por cierto, hablando de no binario, mira, los NBs, Sí, NBS. las NBs estaban aquí todo el rato. Están vigilándonos. Ellos. Arriba esas personas no binarias. Bueno, pues muchísimas gracias por eso, por haberte pasado, por ser uno de los primeros invitados. Muchas gracias a ti obstante, por invitarme. por ayudarnos a que arranque este proyecto humilde, pero que, bueno, que estamos llevando a cabo con toda la ilusión del mundo y parece que más o menos estamos consiguiendo lo que queríamos, que era hacer un podcast de la mayor calidad posible con los medios limitados de los que disponemos, pero eso, muchas gracias por haberte pasado y por habernos hecho este huequito en tu agenda, que entiendo que sobre todo ahora que viene el 1 de junio. Sí, se viene el orgullo. Voy a aprovechar para lanzar el mensaje. Yo en septiembre soy igual de maricón que ahora. Llamadme en otros Gracias, meses. por favor. Que Y además soy más cosas aparte de maricón, que bueno, ya a estas alturas... hemos hablado de muchos temas. Hemos hablado de muchas cosas. No, pero muchísimas gracias a ti y por crear este espacio tan guay de un debate tranquilo, Sosegado. calmado, sosegado, que pueda llegar a la profundidad y que no caiga en lo rápido de los 15 segundos y el blanco o negro de las redes sociales. Se agradece muchísimo, es un soplo de aire fresco, así que te lo agradezco un montón. Joder, muchas gracias a ti por todo y por tu incansable activismo, como decía Manu Pineda. Muchísimas gracias. A ti.